La Tercera Guerra Mundial es un escenario hipotético que ha sido tema de discusión y preocupación durante décadas. Es un conflicto global que involucraría a las principales potencias mundiales y podría tener consecuencias catastróficas para la humanidad. En este vídeo, vamos a explorar algunos de los eventos que podrían desencadenar una tercera guerra mundial. Una escalada del conflicto en Ucrania. La guerra en Ucrania es un conflicto de alta intensidad que ha causado miles de muertes y ha desplazado a millones de personas. Si el conflicto se intensifica, podría conducir a una guerra más amplia entre Rusia y Occidente. En el caso de una escalada del conflicto en Ucrania, es probable que Rusia y Occidente se enfrenten en una guerra indirecta. Esto podría implicar el suministro de armas y apoyo militar a Ucrania, así como sanciones económicas contra Rusia. Una guerra indirecta entre Rusia y Occidente podría escalar rápidamente a una guerra directa. Esto podría ocurrir si Rusia ataca a un país miembro de la OTAN o si Occidente interviene directamente en el conflicto en Ucrania. Una guerra directa entre Rusia y Occidente podría implicar el uso de armas nucleares. Si un país usa armas nucleares contra otro país, es probable que otros países respondan con sus propias armas nucleares. Esto podría conducir a una guerra nuclear global, que sería un evento catastrófico con consecuencias devastadoras para la humanidad. Un ataque nuclear. El uso de armas nucleares sería un evento catastrófico que podría desencadenar una guerra global. Las consecuencias de un ataque nuclear serían devastadoras, con millones de muertos y heridos. Un ataque nuclear también tendría un impacto significativo en el medio ambiente. La radiación nuclear podría contaminar el aire, el agua y el suelo, lo que provocaría una crisis humanitaria. Un ataque nuclear podría desencadenar una guerra global por varias razones. En primer lugar, un ataque nuclear sería un acto de agresión que sería visto como una amenaza existencial por otros países. En segundo lugar, un ataque nuclear podría provocar una escalada de la tensión entre las naciones, lo que podría conducir a un conflicto armado. En tercer lugar, un ataque nuclear podría provocar una crisis humanitaria que podría desestabilizar las regiones y conducir a conflictos. ¿Una crisis económica global? Una crisis económica global podría conducir a un aumento del nacionalismo y del extremismo, lo que podría aumentar el riesgo de guerra. En tiempos de crisis económica, las personas pueden ser más propensas a apoyar a líderes nacionalistas que prometen restaurar el orden y la prosperidad. Esto podría conducir a un aumento de la tensión entre las naciones y a un mayor riesgo de conflicto. Una crisis económica global podría desencadenar una guerra global por varias razones. En primer lugar, una crisis económica podría provocar un aumento del desempleo y la pobreza, lo que podría crear un caldo de cultivo para el extremismo. En segundo lugar, una crisis económica podría provocar un aumento de la tensión entre las naciones, lo que podría conducir a un conflicto armado. En tercer lugar, una crisis económica podría provocar una crisis humanitaria que podría desestabilizar las regiones y conducir a conflictos. Un cambio climático catastrófico. El cambio climático podría provocar conflictos por los recursos naturales, como el agua y la tierra. Estos conflictos podrían escalar y conducir a una guerra global. A medida que el cambio climático se intensifique, es probable que aumente la competencia por los recursos naturales. Esto podría conducir a conflictos entre países que dependen de los mismos recursos. Un cambio climático catastrófico podría desencadenar una guerra global por varias razones. En primer lugar, el cambio climático podría provocar una escasez de recursos naturales, lo que podría conducir a conflictos. En segundo lugar, el cambio climático podría provocar un aumento de los desastres naturales, lo que podría desestabilizar las regiones y conducir a conflictos. En tercer lugar, el cambio climático podría provocar un aumento de la migración, lo que podría conducir a tensiones entre las naciones. Estos son solo algunos de los eventos que podrían desencadenar una tercera guerra mundial. Es importante tener en cuenta que ningún evento es inevitable y que hay cosas que se pueden hacer para evitar una guerra global. Para evitar una tercera guerra mundial, es importante promover la diplomacia y la cooperación internacional. La diplomacia y la cooperación internacional son esenciales para resolver los conflictos de manera pacífica. Desarrollar un sistema de seguridad internacional eficaz. Un sistema de seguridad internacional eficaz puede ayudar a prevenir conflictos y promover la paz. Conclusión. La Tercera Guerra Mundial es un escenario catastrófico que debe evitarse a toda costa.